Muy bien, vamos a ir en nuestras Biblias al Evangelio de Mateo, por favor. Capítulo número 5. Es ahí en el texto que estamos utilizando como base. Queremos ir recorriendo, conociendo las bienaventuranzas y, y bueno, con la ayuda de Dios, lo que espero es que en la medida en que vamos avanzando en este tema, eh, en la medida en que vamos avanzando en las bienaventuranzas, también nosotros podamos ser desafiados, eh, nosotros podamos ser, nosotros podamos encontrarnos delante de cada una de estas bienaventuranzas y, y entonces que podamos eh, sentir este impacto, sentir este llamado de atención a evaluar nuestras vidas, a reconocer en nuestras vidas cuánto de lo que la escritura nos enseña se ve reflejado en nosotros. Y, y esta noche entonces vamos a continuar ahí con la segunda de las bienaventuranzas. Este texto, a ver si alguien nos lo puede leer. Mateo capítulo 5 y versículo número 4, por favor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Gracias, hermano. Eh, bueno, ahí vamos a estar pensando ahora. En la familia tenemos una historia bien graciosa, que de estas historias que quedan ahí guardadas eternamente, ¿verdad? Y la usan para abochornarlo a uno de repente, pero están ahí de manera graciosa. Y es que recuerdo cuando estábamos muy pequeños, todavía en el kinder, y entonces en una ocasión con mi primo, con el hermano de Vane, eh, estamos en el kinder y si no mal recuerdo era algo como que estaban llegando a traer a todos los compañeritos del kinder y todos estaban yendo y nosotros estábamos ahí quedando solos y efectivamente se fueron todos los demás compañeros y no llegaban a recogernos a nosotros y entonces se volvió esta historia graciosa porque estamos ahí junto con mi primo, imagínense, somos dos chiquititos y entonces nos volvemos a ver y cuando volvemos a ver decimos, lloramos, primo. Y entonces dijimos, sí, sí, estamos aquí solos, abandonados. Y entonces fue como, ok, lloremos. Y comenzamos a llorar. Y bueno, si estuviéramos malinterpretando este pasaje, yo podría pensar que mi primo y yo desde esa época éramos bienaventurados, porque ya éramos llorones. Y él se quedó llorando más, ¿verdad? eh, y si malinterpretáramos esto, uh, bueno, lo que estaríamos diciendo acá de que todos los que son o las que son lloronas, qué bendición el Señor les ha dado, hermanas, que bienaventuradas porque lloran con cada novela, con cada película que ven ahí y, y, que lloran por cualquier cosa. Bueno, si malinterpretáramos el pasaje, estaríamos diciendo eso, que aquellos que son berrinchudos, se lloran de la rabia. Oh, bienaventurados porque lloran. Eh, o los que se consideran sentimentales. ¿Son llorones ustedes? ¿Se consideran personas lloronas? ¿Algunos de ustedes? Todos. Wow, Señor, gracias por darnos tantos bienaventurados acá. Pero eso no es lo que está diciendo este pasaje. Eh, Cuando el Señor Jesús está diciendo acá, bienaventurados los que lloran, está hablando de algo totalmente diferente. Y mi propósito esta noche es que en estos próximos minutos, eh, y esto es como el objetivo que tenemos durante la noche de hoy, eh, es que en estos próximos minutos nosotros podamos reconocer, nosotros podamos atender lo que el Señor quiso decir acá cuando se refería a los que lloran, que podamos tener conciencia del sentido bíblico de esta expresión llorar en este pasaje y que eso sirva como una exhortación a nosotros como creyentes a poder reconocer nuestro pecado, a poder arrepentirnos delante de Dios
con lamento, o para usar la palabra apropiada de esta noche, con llanto. Cuando la Escritura está hablándonos acá de bienaventurados los que lloran, está hablando de una sola cosa. Está hablando de cuando alguien llora a causa de su pecado. ¿Alguno de ustedes ha llorado alguna vez por su pecado? Eh, ¿Alguno ha llorado alguna vez a causa de su pecado? Estoy cerca de decirles, no les creo. Ah, sé que eso puede pasar, pero es que quiero aclarar esto, porque de eso se trata lo que estamos haciendo esta noche. Eh, Cuando aquí habla de lamento, de llorar a causa del pecado, cuando aquí habla de expresar duelo a causa del pecado, no se está refiriendo a sentir remordimiento por el pecado. Tampoco se está refiriendo a llorar a causa de la vergüenza que me provocó mi pecado o del gran lío económico en el que me metí por causa del pecado que cometí y entonces eso es lo que me hace llorar. O sea, aquí no está hablando de llorar por las consecuencias del pecado. No es llorar porque me descubrieron mi pecado y entonces tengo que atravesar este dolor de ser despedido de un trabajo porque que me agarraron ahí que estaba haciendo lo indebido. Uh, o, bueno, yo tengo recuerdos de llorar, si fuera en ese sentido, de llorar a causa de mi pecado porque bueno, mi mamá me descubrió alguna vez en algún pecado y entonces cuando vinieron, qué pena, no, qué vergüenza. Bueno, pero aquí no está hablando de eso. Cuando aquí está hablando de bienaventurados los que lloran, está diciendo bienaventurados aquellos a los que les duele su pecado. Está hablando de bienaventurados son, o como decíamos la semana pasada, felices son, o bendecidos son, o todos estos términos que le ponemos a la idea de bienaventurados. Está hablando de que son bienaventurados todos aquellos que eh, no está diciendo que se lamentan, porque esto nos pasa, bueno, el remordimiento después de pecar, eso no lo podemos evitar. No podemos evitar ¿qué hice? ¿Por qué dije eso? Uh, ¿Qué imprudente fui? ¿Por qué respondí? ¿Por qué me enojé? Eh, ¿Por qué golpeé? ¿Por qué le di? ¿Por qué hice esa llamada para hablar de esta forma? Esto sería una vergüenza, es pena, eso nos da. Eso sucede. ¿Qué más efectos provoca el pecado a veces? Ayúdenme. Para eso estamos en mesa, para aportar todo y armar juntos el estudio. Ira puede provocarnos el pecado. Eh, ¿Qué más? ¿Mande? Frustración. Uh-huh. Kevin. Vergüenza. Uh-huh. Eh, ¿Qué más se les? Enojo, ¿verdad? Pero usted no se enoja, hermano. No, yo sí la veo, yo no imagino que se enoje. Ah, no, ya entendí. Ya vi la mirada de Priscila. Bueno, pero lo que quiero decir, estas cosas van a suceder. Remordimiento, ¿no es cierto? Momentos, pasa el siguiente 2 días, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué estaba pensando? Y uno está ahí. De hecho, en algunas ocasiones hasta lágrimas puede llegar a provocarnos. Pero cuando Jesús está hablando acá de bienaventurados los que lloran, está hablando de un tipo de duelo más profundo. Está hablando de un dolor, de hecho, un dolor profundo a causa del pecado. El contexto de este versículo, lo que está sucediendo alrededor de estos versículos, lo previo y lo posterior a esto, nos llevan a comprender
que está hablando acerca del pecado, que este llorar se refiere al pecado y al mal, pero principalmente al pecado propio. Aquí no está hablando de bienaventurados los que lloran por el pecado de sus hijos, porque eso es más fácil, ¿no es cierto? Llorar. Es fácil llorar por el pecado de nuestros hijos. ¿Cómo andas caminando? Estos pasos en que anda mi hijo. Ay, que estas decisiones, es que esto, eso es fácil llorar. Es fácil llorar por el pecado que comete la esposa, eh, aunque es más fácil que ella llore por el pecado del esposo. Eh, es fácil llorar por lo que otros viven, llorar por los pecados que están los hermanos de la iglesia, pero aquí está dándolo y transmitiendo un sentido personal. Es el que llora por su propio pecado, no es por los pecados de la humanidad, no es porque tengo tanta tristeza por todo el degenere y el desorden en el mundo. No, habla aquí de algo personal. De hecho, saben que la palabra que se utiliza en este versículo eh, es la palabra que en el griego es la palabra con mayor fuerza para referirse a un duelo. Es la palabra que expresa mayor dolor al estar en un duelo. Esta misma palabra es la que se utiliza, solo les leo, o si quieren venir también conmigo rapidito, eh, en Génesis capítulo 37. Creo que esta es una de las escenas más conmovedoras, más dolorosas en la escritura. Génesis 37 y versículo 35. Si alguien nos lo puede leer, porfa. Aquí está hablando de esta escena en la cual los hermanos de José llegan a la casa de su padre, llegan donde su padre y le vienen a decir a Jacob que José murió. ¿Se imagina? Le hablan al padre de que su hijo favorito, el hijo al que ama, ha muerto y que ha muerto en lo más probable de una manera muy trágica. Se lo comió un animal. Pienso cada vez que he pensado en este versículo, digo, qué desalmados esos hermanos de José. ¿Cómo venir con una mentira tan despiadada como esa? Digo, ¿cómo al ver la respuesta de ese hombre no se arrepintieron y dijeron, no, 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 papá, era broma, perdón? De estar viendo cómo ese hombre se debe haber quebrado por dentro al escuchar una bestia se devoró a tu hijo. Solo encontramos el manto lleno de sangre. Pero miren lo que dice ahí. ¿Alguien nos lee? Versículo 35, porfa. Descenderé. Cuando ahí está hablando llorar, está usando esa misma palabra que Jesús utilizó al decir bienaventurados los que lloran. Entonces imagínense qué tipo de llorar era al que Jesús se estaba refiriendo. Porque ¿cómo habrá sido? A ver, ayúdenme a recrear esto. ¿Cómo habrá sido? Imagínense ustedes la reacción de este hombre. Ese versículo 35, ¿qué ideas le transmite de ese hombre? Las palabras que él está dando ahí. Uh-huh. ¿A qué creen que se refiere cuando dice, mas él no quiso recibir consuelo? Nada, sí, nada, no quiero a nadie cerca, nadie esté viniendo a hablar, nada, solo quiero llorar, es desconsolado esta palabra. Y miren la siguiente expresión. A ver, no sé a ustedes a qué les suena esto. Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. ¿Cómo que le suena eso? ¿Qué está diciendo? Ajá. ¿Verdad? Es como diciendo, ¿saben qué? Nunca voy a superar de eso. Esto jamás me va a pasar a mí. O sea, esto nunca me voy a sobreponer. Voy a quedarme así, enlutado, hasta que me muera y vaya con mi hijo a encontrarme con él al Seol. Expresa eso, un desconsolado, es este dolor que se siente desde, es una expresión muy dura. Eh, Miren, alguien más ayúdenme, en Marcos capítulo 16,
porfa. Marcos 16 y versículo 10. 16, 10. Aquí se usa otra vez esta misma expresión. Y otra vez es en este contexto de luto. En este caso, ellos llorando por la muerte de Jesús. 16:10. Justo después de que Jesús ha muerto, ellos están ahí reunidos, llorando y aterrados también de miedo, desconsolados, pasándola muy mal. Acaba de morir no un hombre cualquiera, su líder, su protector, por el que dejaron todo. No solo ha muerto un amigo. ¿Cómo se reacciona ante la muerte de un ser amado, de alguien a quien amamos mucho? Un amigo, digo, también un familiar podría ser, pero en este caso pienso como un amigo, después que se cortó eso. Bueno, ellos están llorando ahí desconsoladamente. Entonces, lo que quiero enfatizar o a lo que me quiero referir con esto es que el término que aparece en bienaventurados los que lloran está hablando no de un derramar, como nos decían en la casa, lágrimas de cocodrilo. Eh, no está hablando de un lamentito, no está hablando de algo pasajero, está hablando de un profundo dolor. A eso es a lo que se refiere. Pero a lo que está apuntando ese dolor es al pecado. La palabra que se utiliza en el griego está ahí, habla de un lamento, de un gemir, de un estar triste. En este caso, no por la muerte de alguien, sino por nuestro pecado. Entonces, en esta bienaventuranza, el duelo no es simplemente un toque de tristeza, no es un chispazo de tristeza, es un profundo dolor del corazón que se acompaña de lágrimas, que se acompaña de un gemir quizá, pero la causa es el pecado, el propio pecado de cada uno. Por eso hace un momentito, cuando yo les preguntaba cuántos de ustedes han llorado a causa del pecado, y ustedes decían, algunos decían, sí, eh, me atreví a decirles, eh, no creo. Y no creo no porque no les crea a ustedes, no creo porque me parece que en nuestros días esto es algo que muy poco cristianos han experimentado o experimentan este tipo de dolor por el pecado. Y eso me llama mucho la atención. Eh, Me llama mucho la atención porque, primero, esta es la segunda bienaventuranza y estaba después de la primera. Pero es que nadie podría verdaderamente llorar a causa de su pecado si antes no es un pobre en espíritu. Lo que quiero decir no solo es porque se burlaron de mí, ¿verdad? Cuando les dije que la segunda iba después de la primera. Les vi. Pero no solo lo quiero decir en el sentido de que, qué lógico es que es una secuencia. Pareciera que es un camino en el que vamos avanzando. Primero se es pobre en espíritu. ¿Qué se recuerdan de pobre en espíritu que veíamos la semana pasada? ¿Qué recuerdan de un pobre en espíritu? ¿Mm? Ujú. Eh, entonces, es exactamente después. Primero soy un pobre en espíritu. Y solo si soy verdaderamente un pobre en espíritu, que reconoce su miseria, su bancarrota, su ser un pordiosero espiritual, solo cuando reconoce que es un miserable. ¿Se recuerdan
¿Quién era el ejemplo que les presentaba la semana pasada? Lázaro, el pobre Lázaro, el mendigo Lázaro. Bueno, solo cuando reconozco esa condición espiritual en mi vida, me doy cuenta que yo necesito del Señor. Y entonces, al buscar al Señor, como Isaías, que también leíamos, creo, la semana pasada, ¿verdad? Que decía, ay de mí que soy un hombre inmundo de labios. Solo cuando me doy cuenta de esa miseria espiritual que tengo, viendo la santidad de Dios, es que tengo la capacidad de ver el pecado como lo que es. Y me voy a atrever a decirles algo que no va a sonar tan agradable, pero bueno, eso es lo que he entendido mientras estoy viendo esto y creo que tenemos todos nosotros que reconsiderarlo de alguna manera. La razón por la que no lloramos por el pecado no es porque no pequemos, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros puede ser libre de pecado. La razón por la que no llegamos a esta condición es que no nos consideramos pecadores. Es que no creemos que nuestro pecado sea tan pecaminoso. Es que frecuentemente pensamos que el pecado nuestro no es tan malo. No es para tanto. Eh, Además, no son escandalosos como los de otros. Y ahí nos limpiamos las manos, nos lavamos las manos y decimos, libre, porque yo no soy tan malo como otros. Por eso les decía, es mucho más fácil cuando se trata del pecado pensar en lo que otros hacen, pensar en lo que hace mi vecino, pensar en lo que hace el hermanito aquel que no ha venido a ver en qué anda, saber en qué está, en qué pecado está. Y ya cuando viene yo le siento un olorcito, como ya voy hueliendo el pecado en el que anda. Eso es más fácil, señalar, ver en otros, pero casi nunca vemos nosotros nuestro propio pecado. Y de acuerdo a lo que estamos viendo en las bienaventuranzas, este es un desafío para nuestras vidas. Un desafío a nuestras vidas es ver nuestro propio pecado. Y al verlo, no minimizar el pecado nuestro. Es verlo como lo que es. Es una ofensa a Dios. Es un ataque contra Dios. Creo que un ejemplo de esto, y si gustan, vamos ahí todos, porque vamos a mantenernos ahí, en el Salmo capítulo 51. Me parece que este salmo tiene un extraordinario ejemplo de lamento a causa del pecado. El rey David escribe estas palabras. Ahora, ¿por qué hay tanto dolor expresado en el Salmo 51? Bueno, porque él ha pecado grande. ¿Alguien recuerda cuál es el pecado que cometió David para, por el que se inspira para este salmo? Eh, David cometió un doble pecado. David, David comete adulterio con Betsabé y después de esto asesina, aunque no con sus propias manos, pero él provoca el asesinato para encubrir su pecado de Urías, de un hombre fiel a él. Así que en respuesta a esto, Natán, el profeta, viene donde David, después de pasado algún tiempo, viene donde David, y Natán se acerca a David con con un sermón, hermano, que Dios mío, se acerca a hablarle en Segunda de Samuel, capítulo 12, bueno, sé que está en el Salmo 51, quédense ahí, yo les leo Segunda de Samuel, pero lo que quiero resaltar en Segunda de Samuel, capítulo 12, es que cuando Natán viene delante de David, se acerca a él y le habla directamente, habla dos veces, en dos ocasiones, le repite que él despreció al Señor. Y por eso es su confrontación. Las palabras de Natán a David en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 9, le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová?
haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Luego les dice en el versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Y suelta esta palabra tan dura. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Bueno, esto golpea a David de tal manera. Yo no sé si David no vio como tan grande pecado su pecado antes de estas palabras. Yo no sé cuál era la manera en que David estaba respondiendo antes de recibir estas palabras. No sé si en algún momento David llegó delante del Señor arrepentido antes de estas palabras. No sé de qué manera enfrentó todo lo que estaba pasando él. Pero ante la confrontación de Natán, creo que David entonces es cuando se da cuenta. Se da cuenta que él literalmente ha menospreciado al Señor. Que él menospreció las palabras, que él despreció lo que el Señor, no solo lo que el Señor había hablado, estaba despreciando a Dios en esencia, en su carácter, lo estaba despreciando porque Dios es un Dios santo. Pero las palabras que Natán expresa ahí a David, hermanos, son palabras muy duras, pero creo que palabras suficientemente generales como para que ninguno de nosotros pudiera decir, pastor, pero tranquilo, yo no he sido como David. Yo no he llegado al extremo de David, yo no he cometido pecados como esos. Pero creo que las palabras de Natán acá reflejan que ese menospreciar al Señor puede ser en cualquier tipo de pecado. O sea, cada pecado que cometemos es una manera de menospreciar al Señor. Es una manera de pasar por alto la palabra del Señor. Así sea un chisme, así sea la ira, así sea, ¿qué otra cosa se les ocurre que podría ser? El orgullo, la mentira, que lo vemos tan mentira, soberbia. Uh-huh. Hermanos, no sé si me estoy dando a entender. ¿Estamos logrando ver esto? El dolor que provoca el pecado, nuestro pecado, es por el nivel de ofensa que corresponde, que le estamos a Dios. A eso es lo que estamos. Por eso lo que estaba citando ahorita en el versículo 3, ¿no? Como que David reconoce, ahí en 2 Samuel 3, porque dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. ¿Qué dice? Y eso es lo que está reflejado en el Salmo 51. Miren, si ahora vamos al Salmo. Eso es lo que está expresado en el Salmo 51. Por eso quería mostrarles primeramente lo que sucede en 2 de Samuel, porque este es el escenario de todo esto. Quizá otra vez, a este momento, David está pensando, qué mal hice, me equivoqué. No sé de qué manera le ha pesado lo que hizo con Urías, no sé de qué manera está sobreviviendo o sobreponiéndose a lo que pasó con Betsabé. Pero lo que es claro es que Natán llega y cuando Natán llega le golpea de manera que le abre los ojos y le dice, no, 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 David, lo que tú hiciste fue menospreciar al Señor. Lo que tú hiciste fue no tomar en cuenta, es pasar, tomar en vano las palabras del Señor. Es a Él a quien has ofendido. Olvídate de Urías, olvídate de Betsabé, olvídate de tus hijos. Es a Dios a quien has ofendido. Y este es el escenario en el cual David llega y presenta y escribe el Salmo 51. Que miren las palabras expresadas ahí, versículo 1.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Miren lo que viene el 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué dice el versículo 4? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David en estas palabras está reconociendo no solo sus actos pecaminosos, cuando habla de transgresiones, él también está reconociendo la iniquidad en su vida, refiriéndose a algo interno, a algo que tiene que ver con su corazón malvado. Él está hablando tanto de lo externo como de lo interno. Él está viendo su pecado de esta manera. Él continúa diciendo en el Salmo, mi pecado está ahí desde que nací en pecado. O sea, peco porque nací pecador. Un pensamiento moderno es que las personas eh, pecan porque viven en medio de una sociedad corrupta. El pensamiento que se promueve, este humanismo en el que vivimos, esta psicología moderna, nos lleva a pensar y dice, no, usted hace eso, usted está haciendo estas cosas porque sus papás lo dañaron pequeño. Es que la manera en cómo lo trataron, es que todo lo que sufrió, es que la pobreza que vivieron, por eso es que pecan. No, nosotros no pecamos por la influencia exterior, pecamos porque somos pecadores. Desde que nacemos, pecamos. Esa es nuestra condición de pecado. Y eso es lo que David está entendiendo y eso es lo que David está expresando. Pero quizá la declaración más importante de todo este salmo, una de las cosas más valiosas de este salmo y sobre todo para nuestro estudio de hoy, es que David está diciéndole al Señor en el versículo 4, contra ti solo he pecado. Esta es la esencia. Esta es la esencia del entendimiento del pecado. No los pecados escandalosos, no los pecados por los que usted iría a la cárcel. Todo pecado. Desde la mentira, desde el orgullo que ni tan siquiera lo vemos, desde la altivez que normalmente no la mostramos, desde la envidia que está tan oculta en nosotros. Todo pecado es contra Dios. Es contra Él que pecamos. Puede que sí, obviamente, en mi pecado puedo hacerle daño a mi prójimo. En mi pecado puedo herir la reputación de alguien, inventándole una mentira, inventándole un chambre. Puede que en mi pecado pueda herir sentimientos de personas. Puede que con mi pecado pueda estafar a alguien y quitarle lo que tiene. Pero principalmente nuestro pecado es contra Dios. Y esa es la causa del lamento de David. Y eso es lo que el Señor dice, bienaventurados aquellos que han llegado a entender que todo el pecado en sus vidas es contra Dios. Y que cuando entienden eso, son quebrantados en lamento. Bienaventurados los que han llegado a comprender eso. Hermanos, nunca veremos la seriedad de nuestro pecado, ni llegaremos a lamentarnos de la manera en que debería de ser, si no nos damos cuenta que nuestro pecado es contra Dios. Jamás se puede experimentar ese llorar del que habla la bienaventuranza si yo no comprendo que mi pecado es contra Dios. La razón por la que no experimentamos este sincero dolor, este profundo dolor, es porque no hemos visto que estamos pecando directamente contra Dios. Y entonces nosotros cometemos el error de ver nuestro pecado en términos de cómo nos afecta a nosotros mismos.
Entonces pensamos, mi pecado, sí, mi pecado es muy malo porque me afecta a mí. Y entonces me siento mal y me remuerde pensar que, ay, ¿cómo me van a ver las personas? ¿Qué van a pensar de mí la gente? Eh, ¿Cómo ahora me van a señalar? Eh, este terror de moda, ¿verdad? Y si me llega a agarrar la policía en el antidoping y todo el mundo me ve en el video. eh, y entonces pensamos en cuanto a cualquier pecado conmigo, ¿cómo me va a afectar a mí? A mí me hace sentir mal. A mí el otro día me deja con este remordimiento. A mí es que me provoca este tipo de sensaciones. Hermanos, ese no es el punto. No es lo que me haga a mí el pecado. El otro error es apuntar hacia las otras personas. Ah, sí, que pobrecitos los hijos. Los hijos sufren cuando pecan los padres. No, que se acabó todo el dinero en la parranda y entonces, ay, ahora los niños no van a tener para lo que sigue. Y entonces solo lo estamos señalando o apuntando hacia lo que ese pecado va a provocar en cuanto a otros. Yo espero que esta noche todos nosotros estemos apuntando las miradas, centrando esto y dándonos cuenta. Lo que sea que es nuestro pecado, es contra Dios que lo hacemos. Es contra Dios que pecamos. Es, ¿man? Sí, tratando de minimizar el efecto real, ¿verdad? Un error simple. Pero es contra Dios porque es su ley la que quebrantamos. Ese pecado es contra Dios porque nosotros estamos pisoteando su santidad. La razón por la que Dios detesta el pecado es porque es una manera de menospreciar su santidad. Dios odia el pecado. Dios no puede pasar con indiferencia ante nuestro pecado. Y les voy a decir algo, les voy a abrir mi corazón en esto. Nunca es fácil eh, hablar sobre el pecado de esta manera en que lo estamos señalando en nuestras vidas. No es fácil porque yo soy un pecador. No es fácil porque el predicador, quien sea que predique, es un pecador. Pero además no es fácil porque parece que se le está hablando a gente que no tiene ninguna, o sea, que no es con nadie, pues, que se está predicando. Porque en todos nosotros hay una tendencia a pensar que no hay pecado en nuestra vida. Que nosotros, o sea, sí hay pecado, pero tampoco es para tanto. ¿Mande? Somos buenos. eh, Somos buenos. Frecuentemente pensamos eso. Sí. Ajá. Ujú. Ujú. Mm. Ujú. Sí. Ok, sí. Y Hugo tiene razón. Y gracias, Hugo, por traer esto y aportar esto. Porque efectivamente, eh, David se duele porque pecó contra Dios.
contra la santidad de Dios, contra las leyes que el Señor le dio. ¿Se imaginan que David hubiera visto a Cristo en la cruz? Que David hubiese tenido la imagen de Cristo en la cruz. Si se dolió como se dolió solo porque quebrantó las leyes, hasta el pacto que él conocía, si él hubiese tenido conciencia, él no tenía todo el panorama completo, él no había visto todos los pactos, él no había visto toda la obra que el Señor tenía planeada, el misterio que fue revelado a nosotros. ¿Se imaginan el dolor que habría sentido al ahora cargar, no solo con que quebró los mandatos, sino que está menospreciando la obra de amor de Cristo en la cruz? Y si alguno de ustedes piensa, bueno, pero es que están exagerando porque yo no he pecado. Miren por favor Santiago, casi al final en su Biblia. Después de Hebreos, Santiago, y, y el capítulo 2. Santiago capítulo 2 y versículo 10. Si alguien no tiene, lo lee, porfa. Bueno, creo que con eso queda muy claro que ninguno de ustedes está libre. Ninguno de nosotros está libre. Eh, Nadie está esto. La ley del Señor es perfecta, es toda completa. Cuando violamos algo de esa ley, estamos violando toda la ley. Ahora, no quiero dejar esto a medias, pero Mateo capítulo 5, volviendo a nuestro texto original, Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados. O sea, es una bendición que el Señor está pronunciando. No es negativo el versículo, es en positivo, es bienaventurados, felices, eh, bendecidos, todo esto que quiera ponerle. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que están quebrantados del corazón, los que viven contritos con su pecado, como David. Contra ti solo he pecado. Por favor, lávame, límpiame. ¿Por qué no vemos tanto dolor? ¿Por qué no vemos tanto duelo, tanta lamentación o gemir por el pecado hoy? No es porque no pequemos, simple y sencillamente es porque no nos vemos como pecadores. El pecado ha sido tan pecaminoso en nuestras vidas que ocultó en nosotros, que cegó nuestra vista a vernos como pecadores. No nos vemos como pecadores. Sí. Uh-huh. De hecho, y uno al estar en pie, se cree, se autodicta. Dice, yo me acuerdo que pegado, dice, pero el día siguiente me di cuenta que yo estoy peor. Uh-huh. Entonces creemos que uno está acá y está, como sea, escuchando la palabra y todo, pero se dice, pensamos que como son pecados pequeños, no dejan de ser como pequeños. A mí eso sí lo es interesante porque es sensible, ya, pues que ya no hacemos los pecados inmorales o escandalosos que antes podríamos tener el Señor, nosotros creemos que ya no pecamos. Nuestro pecado siempre. Sí, pareciera que como creyentes, todo lo que se relaciona a pecado lo vemos como algo del pasado. Esto fui, esto era, pero ya avancé, ya mejoré. Y nos damos por satisfechos en mucho de esto. Y entonces dejamos de tomar en serio el pecado o hacemos esta clasificación de pecados otra vez. Y entonces no tomamos como pecado el orgullo, no tomamos como pecado el egoísmo con el que vivimos, no tomamos como pecado nuestro espíritu crítico hacia los demás, nuestra forma de vivir señalando a los demás, encontrando en los demás, y vemos todo esto como algo que no está pasando tanto, que no afecta tanto.
por lo mismo, ¿verdad? Porque vamos endureciendo y no lo vamos tomando. Sí. Y otra cosa que creo yo que lo que ustedes, hermano, que nos comparamos con el antiguo. Y si nos comparamos con nuestra vida antes del Señor, obviamente hoy podríamos ser un poco mejor, pero perdemos nuestro enfoque porque lo queremos comparar. Entonces, al creer que no somos tan malos como antes, creemos que Ya está superado, ¿no? Sí, y algo que no quiero que en algún momento dejen de ver, de observar, de creer, es que el dolor por el pecado no solo sucede no solo es algo que se demanda de el que se va a convertir al Señor, o no solo es algo que se demandó de nosotros para al momento en que conocimos al Señor. De acuerdo a la Escritura, y sobre todo ahora que estamos leyendo acá, bienaventurados los que lloran. De hecho, ese verbo ahí, este llorar ahí, este verbo está escrito en un presente, en un presente activo en el griego. Entonces, una manera de traducirlo, como dándole sentido a eso, sería bienaventurados los que continúan llorando en todo momento, los que continúan en luto, los que siguen de luto. Nunca está hablando como bienaventurados los que lloraron cuando vinieron a Cristo. No, esta es una demanda constante a nuestras vidas. Pero el versículo no se quedan bienaventurados los que lloran. ¿Qué dice la otra parte? Dice, porque ellos serán consolados. Ahora, ¿cómo seremos consolados? ¿De qué manera serán consolados los que lloran? No sé si ustedes pueden verlo de alguna otra forma, pero a mí me parece que aquí se está refiriendo a qué es lo que más puede buscar, qué es el mayor premio que puede tener uno que está llorando a causa de los pecados que ha cometido. Es el perdón. ¿De qué manera habla que seremos consolados? No es de que, oh, venga, mi chichi, mire, va, papito, ya pasó, ya pasó. No, aquí está refiriéndose a la experiencia del perdón, a la seguridad en nuestros corazones de lo que dice Romanos 5:20. Cuando abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Así es que eres un pecador. Llora por tu pecado. Avergüénzate de tu pecado que has cometido contra Dios. Pero debes saber que la gracia del Señor te alcanzará. Como cantamos. Su gracia es mayor. Nuestro pecado es horrible y nunca debemos dejar de ver eso. Nuestro pecado es contra Dios y no debemos dejar de ver eso. Pero su gracia es mayor y esta es la promesa que Él nos da. Isaías capítulo 1 y versículo 18 tiene esta promesa hermosa: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Ja! Esa promesa, hermano. Muchas de esas cosas, hermanos, ni tan siquiera las valoramos. Cuando cantamos acerca de esa gran misericordia y de esa enorme gracia de Dios, no nos sale tan fuerte, porque no vivimos conscientes del gran pecado que hemos cometido. ¿Qué mayor consuelo se puede recibir que el reconocer que Dios, como decía David, no desprecia un corazón contrito y humillado? Bueno, espero que hayamos comprendido mejor a qué se está refiriendo acá cuando dice bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora, ¿de qué manera este versículo, eh, estas palabras de Jesús desafían nuestra vida? ¿Cómo esto trae un reto, un desafío a nosotros? Bueno, quiero mencionarles un par de maneras. Tal vez si
Pasas al siguiente, por favor. Quizás lo primero es, eh, nos debería desafiar a lamentarnos. Y creo que ahora entendemos bien cuando en este versículo está hablando de llorar o de lamentar, no está hablando de hacer cara de triste, no está hablando de actuar, debemos lamentarnos por nuestro pecado. Y ahí quería decir no minimizarlo, sino más bien reconocerlo delante de Dios. Debemos verlo como el vil y despreciable acto de rebelión contra Dios que es. No es una cosa pequeña. Hermanos, gloria a Dios por todos aquellos grandes pecados que cometíamos y ahora ya no. Gloria a Dios por los que cantan el corito de que y las cosas que hacía ya no las hago más. Qué bueno por eso. Por todo eso que pudo quedar atrás. Pero por favor, no deje de reconocer el pecado que aún permanece en nosotros. Y no niegue que hay pecado en su vida, porque si no hubiera pecado en su vida, hermano, ya sería algo diferente de nosotros. Fallamos en la manera en cómo amamos a Dios, fallamos en la manera como amamos a nuestro prójimo, fallamos en la manera como honramos a Cristo, dejamos de ver el gran abismo que hay entre la santidad de Dios y nuestra vidita pecaminosa. Dejamos de vernos. Parece que a veces nos sentimos casi codeándonos con Dios en santidad. Eso sentimos, pero jamás esa será la realidad. Eh, entonces dejamos de vernos a nosotros mismos como pecadores. Cuando pecamos señalamos a otros. No, yo lo hice, hablé, pero es que siempre hacia otro, hacia otro, hacia otro. Por gracia de Dios somos salvos, ¿verdad? Por misericordia de Dios somos salvos, pero somos pecadores. Todavía peregrinos en esta tierra, todavía practicantes del pecado mientras estamos en esta tierra, necesitados de la gracia perdonadora, de la gracia misericordiosa de Dios todos los días. Entonces, cada día soy desafiado soy un pobre en espíritu. Yo solo no puedo, soy un miserable por mí mismo. Pero además de esto, eh, me lamento por el pecado. Entonces, lamentarnos por el pecado es verdaderamente una manifestación de humildad, porque mi orgullo no me deja reconocer que soy pecador. Mi orgullo me lleva a querer guardar mi imagen y a quererme mostrar diferente. Poneme el siguiente, por favor. ¿De qué otra manera somos desafiados? Bueno, somos desafiados también en cuanto a, a lamentarnos en cuanto al pecado. Me parece que en cuanto al juzgar a los demás, eh, somos desafiados a no juzgar a otros creyentes, a no juzgar incluso a los incrédulos, porque cuando hay en nosotros, espero poder decirlo bien, como lo tengo en mi mente, transmitir bien la idea, pero cuando hay en nosotros la más mínima expresión, la más chiquita pizca, el granito más chiquito de comparación de, uy, ese, probablemente estoy llegando a creer que yo soy muy bueno. Y yo sé, o yo espero, que ninguno de ustedes jamás se expresaría como el publicano, perdón, como el fariseo de la semana pasada que vimos, ¿se recuerdan? Yo esperaría que jamás alguno de ustedes se parara y dijera, gracias Señor, que no soy como Ronald, de, de malo. Gracias Señor, que no soy como el otro que está y que ha hecho. Gracias Señor, que no. Eh, bueno, yo espero que ya aprendimos esa lección la semana pasada.
Pero cuando hay, a veces, y yo les decía la semana pasada, se lo reconocí a mi pecado la semana pasada, cuando yo pienso en esa parábola, yo no creo que jamás me haya encontrado muy parecido al publicano, sino que me encuentro muy parecido muchas más veces al fariseo. Porque a veces lo he llegado a decir quizá, pero si quizás no lo he llegado a decir, sé que muchas veces se ha pasado por mi mente el pensar, yo soy mejor que ese. Ese es muy mal. Y el Señor debería de dar gracias porque soy su hijo. Sí, sí. Qué horrible, hermano. Entonces, ¿cómo nos desafía esta bienaventuranza a no juzgar a otros cristianos? Y esto me lleva a la última aplicación que quisiera que podamos ver acá. Eh, y es que debemos lamentarnos también por los pecados de nuestra nación, de los pecados de todos alrededor. Primera de Corintios capítulo 5 y versículo 2 también usa esta misma palabra que hemos estado hablando, este llorar mismo aparece acá y dice, nosotros estáis envanecidos, ustedes están engreídos, ¿no deberían más bien estarse lamentando o llorando para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? ¿No deberían de ustedes estar llorando por el pecado que esos otros están cometiendo? En Santiago capítulo 4 y versículo 9 dice, afligíos y lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿A qué se está refiriendo ahí? A los pecados que se están cometiendo. Y quizás el ejemplo más claro, y quisiera pedirles que sí puedan ir ahí conmigo para terminar, Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9, porque este versículo creo que nos da a todos un extraordinario ejemplo de la manera como deberíamos de enfrentar el pecado, no solo nuestro pecado, que ya lo hemos visto hoy, pero cómo deberíamos de enfrentar el pecado de nuestro entorno, de nuestra nación, el pecado de nuestra familia, el pecado de los nuestros. Miren cómo Esdras se identifica acá. Eh, Esdras 9:6. ¿Alguien lo tiene, porfa? ¿Lo lee? Wow. ¿Saben quién está diciendo esas palabras? Las está diciendo Esdras. ¿Saben quién era Esdras? Esdras es descrito en el capítulo 7 y versículo 10 con estas palabras. Dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir, eso quiere decir estudiar, profundizar en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ese Esdras está levantando la oración que acaba de leernos la hermana Ali. Así que yo no creo que Esdras era un santo, pero yo no creo que Esdras estuviera involucrado en todo lo que ahí está diciendo. Sin embargo, vean la extraordinaria oración de él. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar mi rostro a ti. Qué vergüenza tengo, Señor, que ni tan siquiera me atrevería a levantar mi rostro a ti. ¿Por qué? Dice, porque nuestras iniquidades, como si él es parte. Él seguramente no es parte de eso. Pero dice, nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y además nuestros delitos. Él no es un delincuente. Él no está delinquiendo. Él es un hombre dedicado a la ley del Señor, a estudiarla, a entenderla, a practicarla y luego a enseñarla a los demás. Esdras es el ejemplo del pastor, del ministro, de lo que el siervo de Dios está llamado a hacer y a vivir. Pero él dice, nuestros delitos han crecido hasta el cielo.
Y en consecuencia, ¿qué hace? Él se identifique con los pecados del pueblo y él viene delante de Dios a suplicar el perdón. Hermanos, ¿cómo esto nos desafía a no ser indiferentes a la realidad en la que vivimos? No podemos cambiar nosotros nuestro país. No podemos cambiar nosotros la voluntad de nuestros hijos, la voluntad del caminar de nuestras familias. No podemos cambiar lo que los otros hacen. Pero usted perfectamente puede venir delante de Dios, llorar delante de Dios porque Él haga una diferencia, lamentarnos por el pecado y la maldad de nuestra nación, orar con la mayor urgencia, orar constantemente, clamando al Señor que Dios sea misericordioso con nosotros, que Dios sea misericordioso con nuestra nación, que Él sea misericordioso con nuestros pueblos, con nuestras familias, en traer su perdón y en traer su consuelo a cada uno de nosotros. Hermanos, no sé si alguien tiene algún comentario final o algunas palabras, algo que agregar a lo que ahora hemos hablado. Si no, entonces permítame preguntarle, ¿hemos entendido a lo que nos estamos refiriendo? Establecía como un objetivo, como el objetivo de esta noche, poder comprender a qué nos referimos cuando hablamos de llorar ahí. ¿Se ha cumplido eso? ¿Han comprendido a qué se refiere este llorar? Y, y pueden ustedes reconocer en su vida la exhortación del Señor, cómo nos llama a responder de esta manera a lo que hacemos. Muy bien, gracias al Señor por ello. Entonces oremos, hermanos, para terminar. Señor, bueno, queremos darte gracias esta noche porque tenemos la bendición de poder estar delante de ti, Señor, con gratitud, con gozo por lo que tú haces, con gozo, Señor, por lo que tú nos hablas. Pero esta noche, Señor, con un anhelo de que lo que nos has hablado hoy, poder ponerlo en práctica, de poder actuar, Señor, en conformidad a lo que nos has enseñado, de poder, Señor, ser un bienaventurado, ser uno de los que lloran a causa del peso de su pecado y querer vivir para honrarte, agradarte y estar contigo siempre. Gracias por cada uno de mis hermanos que esta noche nos has permitido estar aquí reunidos, quienes nos están escuchando. Gracias, Señor, porque reconocemos que tu palabra ha sido nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos esta noche. Amén. Amén.